sería urbana? Urbana. En términos de población, pero sabemos que a veces, aunque tengamos la población, no tenemos todos los servicios de la ciudad. Otras dimensiones, ¿no? Otras dimensiones para medir. Y ahí entra, por ejemplo, las encuestas de Coneval. Sí. Las encuestas de Coneval, porque en Coneval te puedes decir, bueno, tú puedes tener ingresos que garantizan tu acceso a alimentos, el acceso a la educación probablemente, el acceso a servicios de agua potable, pero ¿qué pasa? Que no tienes una casa, ¿no? Entonces tienes carencia, una carencia social. O no tienes acceso a seguridad pública, a seguridad social, entiéndase de servicios médicos. Entonces también tienes una carencia. Lo vamos a ver también. ¿Okay? ¿Pero el Coneval usa los datos de INEGI o si genera su propia información Coneval? Aquí en el último año, en 2023, hubo todo un tema porque Coneval decía que la pobreza había reducido a 5 millones de habitantes, en 5 millones. Pero cuando revisas la información, dices, o sea, sí se reduce en 5 millones de habitantes. Sin embargo, esas personas que las que tú les decías no eran pobres, ahora tienen más carencias sociales. Entonces, ¿se reduce o no se reduce la pobreza? Ahí lo que se dijo, bueno, en octubre me tocó ir a un congreso, a un seminario de economía agrícola en el Centro de Investigaciones Económicas, y en la mesa en la que yo estaba, después de la mesa en la que yo estuve, entró Julio Boldini. ¿Ubican a Julio Boldini? Julio Boldini es el gurú de la pobreza en México. Es así, el que ustedes buscan y googlean Julio Boldini y les va a salir pobreza. ¿Por qué? Porque toda la metodología que ha propuesto es precisamente para analizar la pobreza en México. Y él lo que mencionaba, y ahí ese tema lo estamos justamente viendo a la par, en Taller de Economía Mexicana, y me llamó mucho la atención porque yo decía, es que no da, o sea, lo que Coneval dice que se redujo en 5 millones, lo contrasta la parte de carencias. Y él lo que mencionaba es que pues estaban en contra de la metodología de Coneval, porque la nueva metodología de Coneval estaba maquillando muchísimo la información, precisamente porque este año es año electoral, ¿no? Entonces lo que ellos decían es, no es consistente la información porque estamos viendo que en carencias sociales la población tiene más carencias y no es posible que te diga que se redujo la pobreza en 5 millones cuando tienes más carencias, ¿no? De entrada acceso a servicios de salud, es más difícil tener acceso a servicios de salud. Y lo que él mencionó, no lo digo yo, lo dijo él, era que los investigadores de Coneval, inclusive algunos o bastantes de ellos renunciaron porque tenían línea directa del gobierno de que esas cifras tenían que hacerlas cuadrar sí o sí para que se diera una reducción del 5% en pobreza. Entonces ahí hay otro tema interesante. Sí. Que muchas veces podemos tener la información, pero pues nosotros trabajamos con la información que el gobierno nos da, pero si esa información está maquillada, tenemos que buscar el mecanismo para filtrarla y corroborar si es válida o no es válida la información, ¿no? Bueno, a ver, entonces, Mike, ¿quedó? Sí. Ok, entonces Mike nos dice, podemos hacer una proporción, ¿no? Para ver cómo se están comportando las poblaciones. Entonces, si yo tengo aquí mi 100% de la población, ¿cómo podría ser la proporción, Mike? A ver, tú qué fuiste Pues, por ejemplo, serían en secciones, ¿no? Porque está el total de 2.500 más habitantes, todo eso, y podríamos empezar por el total, dividiendo los intervalos de edad, por ejemplo, de 0 a 4 años entre el total de la población. Ok, entonces, vamos a tomar nuestra base que se supone eso nos tendría que dar 100, ¿no? Vamos a dividir si esto, esto va a estar bien porque es el valor entre el mismo valor, o 100 nos va a dar 100. Pero fíjense, aquí vamos a anclar el dato que a nosotros nos interesa evaluar. ¿Cuál es el que vamos a dejar como flotante? La primera celda, ¿no? La primera, el C7 lo dejamos flotante y el que vamos a anclar es el segundo valor, ¿ok? Entonces ahí lo vamos a anclar con el S4 y lo multiplicamos por 100, ¿listo? Una vez
tenemos esto, simplemente nos desplazamos nuestra barrita y nos da las proporciones. ¿Ok? ¿Las tenemos? Sencillísimo, ¿cierto? Entonces ahí, del total de la población, están medianamente distribuidos los grupos de la población. Casi todos andan entre el 11 y 13%. ¿Cuál es el grupo de la población en donde se concentra más las personas? De 20 a 29. De 20 a 29 años, pero fíjense, o sea, de manera, si nada más tuviéramos estos datos, en términos absolutos sí los podemos evaluar sin problema, porque son un grupo pequeñito. Pero las proporciones nos ayudan mucho más, porque nos ayudan a dimensionar mejor la información, ¿no? Ok, entonces, la población se concentra en el grupo de 20 a 29 años y tenemos el 15.42% de ella. El grupo de menor rango es el de 0 a 4 años, 6.3% de la población. Pero fíjense que el grupo de 60 años y más también es importante, porque concentra el 14% de la población. Me van a decir, sí, maestra, pero estamos categorizando a los de 60, 70, 80, 90 o 100, ¿no? Y los que lleguen con una vida fantástica a los 100 y tantos años. ¿A ustedes les gustaría llegar a los 100 y tantos años? No, gracias. ¿Ya les pasó su vida tan rápido? ¿Por qué no les gustaría llegar a los 104? Y ya no hay tanta gente. Sí, depende, ¿no? Depende de cómo lleguen, ¿no? Ese es un punto importante. ¿Por qué más no les gustaría llegar? ¿No? Ya te duele todo. Depende de los demás. Ok. Bueno. Pero fíjense, casualmente las personas que llegan a esa edad es porque son personas sanas. Porque una persona diabética no va a llegar a los 104 años. Probablemente ni hipertenso. ¿No? Les dé un infarto antes. Entonces, llegar a los 104 años es un logro. ¿Alguien ha visto en Netflix una serie que se llama Los Puntos Azules? ¿No? Vean, está bonita esa serie. Se llama, bueno, en español son Los Puntos Azules, en inglés no sé bien cuál sea el nombre, pero en México hay una comunidad de Punto Azul, creo que está en Baja California. Porque son comunidades en las que la población llega, la mayor parte de la población, a más de 100 años. En Japón hay una comunidad también así, pero tiene mucho que ver su alimentación, el estilo de vida. Entonces, si ustedes quieren ser brokers, no van a llegar a 104 años, chicos, se los prometo. Porque el estrés es muy alto. Y una de las cosas que va en contra de llegar a una larga vida es el estrés. Porque además las neuronas se las matan muy rápido. Y otra de las cosas es que si se desvelan también bastante, tampoco van a llegar a 104 años. Vale. Ok. Pero fíjense que es importante porque, volviendo a nuestro punto de por qué es importante, porque es tan relevante que el 14% de la población sea de más de 60 años. Porque nos habla también de los índices de natalidad, ¿no? O sea, y que cada vez la población se está haciendo más longeva. O sea, más... ¿sí, Ese es no? un punto importante, sí. Pero ¿qué otra cosa? Por ejemplo, si esto fuera la evaluación de Francia, de Suiza, ¿qué nos diría? Que la población se está haciendo vieja y que no hay una tasa de reemplazo, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos habitantes tienen que tener una familia para tener una tasa de reemplazo efectiva? No. 2 hijos por familia. Por eso cuando no hay esa tasa, esos hijos por familia, los países se van envejeciendo. Y esos países en algún momento van a llegar. Eso es un caso muy importante de Europa, o un tema muy interesante en Europa. Porque en Europa, por ejemplo, muchos países están haciendo viejos. Porque las chicas ya no viven
tuvieron hijos, porque redujeron mucho su natalidad y demás. Y la tasa de reemplazo no es suficiente para mantener a la población vieja. Ese es un tema. Pero el segundo tema es que si ya no hay europeos que tengan hijos, ¿quién va a tener hijos en Europa? Los migrantes. Los migrantes. Entonces la población orgullosa blanca europea, que en algún momento lo fue, va a ser desplazada por otro grupo de personas, que son los migrantes. Es un tema muy interesante, los flujos migratorios ahí. ¿Por qué más? Además de lo que nos dijo José. Los servicios, ¿no? Que debe brindar el gobierno. Servicios que debe brindar el gobierno. ¿Qué otra cosa nos da la estadística? Nos da todo esto que ustedes están diciendo. Pero otro tema también importante es que ha mejorado mucho el nivel de vida de la población. Si ustedes les preguntan a sus abuelos, quizá cuando ellos eran niños, sus abuelos deben andar como en los 70 años, 80, 90. ¿no? Quizá cuando sus abuelos eran niños, la tasa de perspectiva de vida o expectativa de vida no pasaba de los 40 años, 50. No sé si lo vimos aquí, cuando vimos el modelo primario exportador, pero en esa época, por ejemplo, la población llegaba por mucho a los 35 años de vida. Es por eso que las mujeres se casaban muy jóvenes. ¿Por qué? Porque a los 35 años de vida, o sea, ahorita mi edad, no, yo ya hubiera muerto, ¿no? Hace un siglo yo hubiera muerto. Además, ya sería viejísima a esta edad. ¿Por qué? Porque ya era como lo más que vivía la población. Sin embargo, ahorita la gente, o en México, ¿de cuánto es la perspectiva de vida, la esperanza de vida en el país? No, es de 75 años la esperanza de vida en el país. Ha avanzado muchísimo. Y es distinto entre hombres y mujeres. ¿Quién vive más, los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿no? Las mujeres son más resistentes. Tienen hijos, son multifacéticas, trabajan, estudian, tienen jornadas triples, son las primeras que se levantan, las últimas que se van a dormir. Y aún así, todavía viven más tiempo. Milagrosamente. ¿Ok? Bueno, y si nos vamos, por ejemplo, a evaluar el caso de hombres y mujeres, ¿qué población será más importante? Aquí vemos que son las mujeres, ¿no? Sí. ¿En qué grupos de edad? Solamente seleccioné mi columna y la expandí, ¿ok? ¿En qué grupos de edad? ¿La situación es similar o cambia? Pero hay que cambiar Así es. digamos, Hay que cambiar el que fijamos. Tienes toda la razón, me voy a regresar. Entonces, muevo el primero y en el primero voy a hacer el cambio, ¿vale? Solamente voy a fijar en lugar de C, ahora le voy a cambiar a D. Y en la otra le voy a cambiar a E. Ahora sí, una vez que está esto, ya lo arrastro hacia abajo. Ahí está. ¿Cómo andamos? Híjole, sí. Ahí se confirma, las mujeres llegamos a más edad. Podríamos verlo diferente si sacamos la proporción del total entre dividido de la sección de la edad por el género. O sea, ¿cuánto representa el 100% ese? ¿Por qué? Sí, por género, para ver cómo va aumentando. Es que yo lo hice y va aumentando, por ejemplo, la participación de las mujeres en los intervalos de edad más grandes, pasando a representar un 55.3% entre el hombre del 44.7%. Aunque tienes que hacer entonces por proporciones. Ajá, proporciones, pero ya del total entre las columnas. ¿Ok? A ver, entonces, esta es una forma, chicos. La otra es la que nos dice Mike. ¿Sale? Ahorita la hacemos. Ahorita vamos para allá, Mike. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? O sea, aquí de entrada lo vamos a ver de manera separada, ¿no? Y por manera separada, pues vamos a decir, bueno, el grupo que más tiene relevancia dentro de los hombres, pues es también el primer grupo, perdón, el de 20 a 29 años,
y seguido del de 12 a 19 y finalmente de 60 a más años. Es decir, la población más joven se concentra entre los 12 a los 30 años, ¿no? O el mayor grupo de la población. En mujeres es algo similar, pero no tanto. En mujeres cambia un poquito. La concentración está de los 20 a los 40 años y ahí sí tenemos una relevancia interesante entre los que son de 60 más años, ¿no? Ok, entonces, Mike lo hizo de la siguiente manera. A ver, Mike, dime cómo lo hiciste. Al ladito le puse el total. Ajá. Ah, no. El total de hombres entre el total de la población. Ok, el total de hombres entre, tú lo hiciste al revés, entre el total de la población. Fijo solamente ay, ya no me acuerdo qué era, la columna. ¿Cuál columna? La C. Ok, eso es lo que vamos a fijar. Entonces, F4, ahí está, por 100. Ok. Entonces, ahí lo que está sacando es la proporción entre hombres y mujeres respecto al total. ¿Sí, Mike? Sí, pero va cambiando el renglón. Ok. Entonces, aquí lo dejaste fijo, ¿cierto? Sí, bueno, fijo bueno, le puse el signo de pesos, solo el primero de la C. A la otra no. Al 7 no. Así. Ahí está. Gracias, Y Mike. lo mismo para. Esta es otra alternativa y podemos ver la proporción respecto al total de la población. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo con la siguiente, ahora para mujeres. Y tendríamos el total de mujeres entre el total de la población, dejando solamente fijo el C. Y ahí lo que Mike hizo fue básicamente ver qué proporción respecto al total va creciendo más. ¿Ok? Bueno, el 52% de la población está compuesta por mujeres, el 48% por hombres. Y aquí en estos rubros, ¿cuál es la más dinámica? Entre hombres y mujeres. Los primeros tres, ¿no? Al menos en hombres son los primeros tres y en mujeres los últimos. Los últimos. Hay una proporción mayor de mujeres en los últimos grupos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ¿cómo lo graficamos? Ya tenemos eso. ¿Cómo lo graficamos, Maya? Tú nos decías cómo hacer un gráfico de pastel. ¿Sí? Sí. Ok, entre qué y qué. Ahí podemos hacer muchos gráficos de pastel porque va a depender de lo que ustedes quieran de entrada mostrar. Lo primero, podríamos graficar, vamos a suponer esto, y lo podemos graficar con esta columna, lo podemos graficar con los datos originales, ¿no? Porque el gráfico de pastel nos permite eso. Entonces, por ejemplo, me voy a insertar, aquí le voy a abrir una nueva. Sí, nada más déjame, hago una nueva fila, una nueva columna, para crear la población, los rubros. Y no estar manejando tanto los datos. Está como imagen. Sí, está como imagen. Yo creo que sí está como imagen porque van a pegar. Ajá. Bueno, No, es que entonces, está el tema. Es la perfecto. película. Sí, es esta. Entonces, es esa. Muchas gracias. Vale. Ahí está. Se nos fue una, ¿verdad? Como solo copia la A, así como Sí. solo la delgadita. Y si no copia, no juego.
Sí, es porque está marcando los dos, pero sí. Solo la delgadita, chicos. Ahí está, ¿sale? Entonces aquí vamos a dejarle fuera la población total, esa no nos interesa, ¿ok? Un primer gráfico que podemos hacer es lo que nos decía Mike. Nos vamos a nuestro gráfico de pastel. Típico, ¿no? Ahí están las proporciones. ¿Ok? ¿Está bien? No está mal esto. Pero si yo les dijera, esto es para un grupo de la población. Yo lo que quiero es que me muestres los dos grupos de la población, Mike. ¿Qué hacemos ahí? Ahí nada más está para puros, para el total, ¿no? Y está bien para el total. Pero ahora si yo te digo, quiero que lo muestres para hombres y mujeres, ¿qué hacemos? Javi. Ahí está el de pastel, pero para hombres y mujeres, quiero los dos dentro del mismo gráfico. Pues solo con los totales. Barras es una opción. No, no. ¿Qué otro podría ser, chicos? ¿Sabes lo que conozco? ¿Cómo se llama? Es como la pirámide, pero ¿cómo es el mismo de barras? Ajá. De rectángulos. De rectángulos, ok. Voy a quitar esta, ¿sale? Bueno, a ver. La otra que podríamos hacer, entonces, vámonos a insertar. Y a ver, ustedes me dicen, podemos hacer barras. ¿Y en barras qué tipo de barras? Pues hay una que pasa la mitad, ¿no? Que, bueno, que sea el total y que en esa misma barra tenga una separación que representa a los hombres y los demás a las mujeres. Ok. Fíjense, aquí vamos a tener dos tipos de barras, chicos. Si ustedes ya tienen sus proporciones, solo es graficarlo de esta manera, ¿no? E ir comparando hombres, mujeres, o sea, ¿por qué? Porque cada dos barritas va a ser un grupo de edad. Esa es una posibilidad. La otra es trabajarlo con un gráfico apilado, así, en donde vamos a tener a los hombres y a las mujeres, ¿no? Dentro de un mismo gráfico vamos a tener la proporción de hombres y mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Pero nos falta una. ¿Cuál será? Hay otro gráfico. Vamos a ver si lo puedo cambiar. Si es este. Este. ¿Qué dice ahí? Fíjense, aquí lo que yo estoy manejando son los dos grupos. Pero este es un gráfico en el que cambié las filas por columnas. ¿Por qué? Porque cada espacio, el espacio azul representa al grupo de 0 a 4 años de edad. Pero en los dos grupos, ¿ok? Aquí sería, por ejemplo, yo lo que le tendría que poner, déjenme lo vuelvo a editar. Aquí le voy a poner hombres y mujeres. ¿Sale? Entonces, si yo me voy a insertar y le digo algún gráfico de barras, fíjense, lo que tenemos es esto. Ajá, primero selecciono el apilado. Ahí está. Pero no me gusta tanto, o sea, sí es importante, pero yo lo que quiero ver es, dentro del mismo gráfico, cómo se están comportando todo el grupo de mujeres y luego todo el grupo de hombres. Entonces, me voy a ir a diseño, y en diseño le voy a dar cambiar entre filas y columnas, que lo maneje al revés. Y aquí ya tendría el gráfico para hombres y el gráfico para mujeres. Dentro de un mismo gráfico, aquí ya sería cuestión de editarle, por ejemplo, el eje para que no nos quede tan alto. Vamos a darle formato al eje, yo lo voy a llevar a 100 como máximo para expandir bien los datos, ¿no? Entonces ahí ya tendría la información. ¿Qué más podría agregarle a estas tablas? Podría agregarle los porcentajes, porque eso al final está en porcentajes. Podría agregarle los porcentajes para que se viera bien. Sí. Sí, ¿no? Entonces,
posición de la etiqueta, número, a ver. General, escala, valores en orden inverso. A ver, vamos a meter el número, a ver si nos da. No, eso es, no solamente sobre el eje que está trabajando. A ver. Lo que quieres meter del porcentaje, el dato a cada uno de Ah, los. es en el simbolito de más. ¿De más? De más. Ahí. Y en etiquetas de datos. ¿Sale de datos? No, etiqueta arriba. Ah, etiqueta. Ahí. Ok. Entonces aquí hay una forma de que se salen todos los datos. Pero bueno, esta es una posibilidad, chicos, de ir ingresando todos los datos para que ustedes tengan el valor, ¿no? ¿Qué corresponde a cada uno? Es que tiene que seleccionar como todo el gráfico porque creo que detecta que está seleccionando cada casilla Ajá. y por eso hace eso. Es que aquí ya como la tengo abierta. Ajá. Y está. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que sí podríamos también hacerle a todo esto, pues es ajustarle, ¿no? Darle el formato ya a los números que no les quede con 15.22 por entre tanto, sino solamente 15.2% y demás. Entonces, esta es una posibilidad, chicos, de representar estos datos. ¿Qué otra forma podríamos tener de representar los datos para que nos quede como una pirámide? Estos hombres y mujeres, población total. Otra idea, Cami, Alison, Silvana, Milton, nos tendrá en computadora, Arlet. Como una pirámide que es como tiene todos una pirámide. La demográfica. Ok. Vamos a ver si está, porque también va a depender el Excel que ustedes tengan. El Excel no es bueno, el Excel 365 sí trae ese tipo de. No te dan la licencia. Solamente la pedí, me dijeron que solamente la pedí. Pues es la que yo tengo. Tu dinero. A ver, vamos a ver. Histograma embudo. Radial. En tus gráficos, ¿cómo se llama? Embudo. Embudo. No, yo no la tengo. Es que les digo, es que es el Office, el nuevo, o el más reciente. Es que en el Excel nuevo, bueno, en el más recientes, ya trae más. Pero sí hay una forma que sería, ya en los últimos Excel por lo menos, en el 365 ha sido el 365, pero en el que ustedes tienen de acceso a la universidad, sí les permite ese tipo de gráficos. Entonces, en ese gráfico les va a salir las dos, digamos, los dos
tanto para hombres como para mujeres. Antes habría que haberlos hecho aquí y editarlos y estarlos formando. Ahorita ya no es necesario hacer todo eso, porque en Excel ya te lo da de manera más directa. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos y qué otra cosa podemos hacer con esto? No podría ser como. Bueno, es que estos gráficos son más como de dashboards, ¿no? Que son como con figuritas, así de personitas o así, pero. Ajá, son más en Power Ah, BI, sí, ¿no? en dashboards, exacto. Ah, Ok, ¿a quién le gusta graficar y hacer gráficos visuales muy bonitos? Hay un gráfico que estaba viendo que se llama que no sé, voy ya, eh, que se llama rectángulos. Creo que no puedes meter los dos, estaba viéndolo, los dos géneros, pero puedes meter uno y es un poquito más visual. El de caja, Dice, uno que es de caja grande. sí, uno que es de caja, que muestra las proporciones en cuadritos. es el que usan Sí, para la ese también me gusta. ¿Este será? exportación. Ah, sí, pero no sé si, mi duda es no sé si pueda meter los dos géneros, porque a mí nada más me muestra lo de uno. No, solamente se puede en uno. Aquí cuál es la recomendación, chicos, para ustedes. A quien le guste graficar y hacer todo este tipo de cosas, sí les recomiendo que se tomen un curso de Power BI. Porque Power BI les permite precisamente ese tipo de dashboard. Ustedes ya tienen vamos a suponer, este gráfico, y solamente le van a seleccionar ahora quiero con mujer, y en automático les va a proporcionar el de mujer. Digo en automático porque cuando uno lo ve es muy fácil, pero para el que lo está haciendo es la chamba, ¿no? Entonces, ese tipo de gráficos es bueno. Y fíjense que, por ejemplo, este es mucho más visual actualmente. Para mi gusto, hace el mismo trabajo que el gráfico de pastel, pero además es más bonito. O sea, es más visual. Creo que te da como mejor panorama de tus datos, cómo están comportados. Ah, de rectángulo. Tendríamos y también hay otro que se llama, que es el de proyección solar. Esta proyección solar, por ejemplo, aquí sí pueden usar proyección solar para los dos datos. ¿Por qué? Porque tenemos en realidad la misma información. Fíjense. Vamos, lo voy a quitar. Voy a seleccionar los dos, a ver si me lo permite. Luego lo descargo. Y vamos a meterle el de proyección solar. No me lo permite. Hay que agregarle algo. Porque aquí vamos a tener el mismo tipo de datos, solamente con otra variable. Pero tendría que ir el mismo grupo y demás. Pero esta proyección solar también sí les permitiría comparar los dos datos. Inclusive nos da más gráficos, no solamente tenemos estos dos de jerarquía. Fíjense, le vamos a agregar ahora el nombre de la serie y mis valores de serie. A ver si me los da por separado. No. Depende si se uno de estos de proyección solar, porque quería comparar superficie con rendimiento de producción y así los tres datos, pero esta es otra alternativa. Power BI, no, Power BI es otra app. No tienes que descargar. ¿Y este pago? ¿Eh? ¿Es de pago? No, es gratis. Ok, chicos, bueno, entonces fíjense, para esto, al final un cuadro o un gráfico se va a representar de mejor manera que toda la tabla que ustedes puedan tener.
Ok, vámonos. Población. La población es interesante, pero no es lo que más nos interesa a nosotros. Estas son variables sociodemográficas importantes, pero lo que nos interesa es el ingreso. ¿Cuántos deciles componen a nuestro ingreso? El ingreso va a estar compuesto por 10 deciles, ¿ok? Entonces, aquí los deciles los vamos a tener a precios constantes, lo cual eso es importante. ¿Por qué es importante el precio constante y no el corriente? Eso tiene que ver con sus primeras clases de micro. Por el efecto de la inflación. Por el efecto de la inflación, porque aquí a precios constantes ya le está quitando la inflación. ¿Cómo ha subido ese ingreso en las familias? ¿Ha subido? Según esos datos que tienen ahí. Voy a hacer un poco más grande porque creo que no se alcanza a ver bien. Ahí está. Fíjense cómo está nuestro ingreso, chicos. Es un ingreso corriente total, pero está a precios constantes. Ustedes, si yo les dijera, explíquenme ese cuadro, dime qué me está diciendo el cuadro. Ya ustedes son economistas, ese es su primer trabajo, explíquenme qué dice ese cuadro. ¿Qué me dirían? A ver, Henry. Estoy viendo que del decil más pequeño, o bueno, de cualquier decil en sí, pues no ha cambiado el ingreso. Ajá. Bueno, y si ha cambiado es muy mínimo en el último año. Por ejemplo, en el primer decil. Ok, ¿qué más? Y de los últimos, de eso sí ha crecido el ingreso. O sea, es decir, la población que más gana sí ha aumentado su ingreso y la población pobre pues ha sido prácticamente igual. Ok. Acuérdense, siempre hay que ir de lo general a lo particular. ¿Sale? Javi, de interpretación también. Pues, Es que tengo una duda, profesor. no, no. El coeficiente de Gini es mejor si está más abajo o más arriba. No, está más abajo. Ok. Después de Pues en términos generales, el ingreso disminuyó entre el 18 y el 29 por temas de la pandemia. Para el 2022 se recuperó a los niveles que teníamos en el 16. Y ya yendo decir por decir, pues la evolución ha sido distinta. En el decil más grande incluso disminuyó, ¿no? Disminuyó el ingreso promedio. En el más pequeño tuvo un aumento. En general tuvo un aumento constante, sin embargo entre el 2020 y el 2022 ya creció considerablemente. Pues casi en general eso pasa, ¿no? Como que en la mayoría de los deciles en el 1 al 2, como que tienen un crecimiento constante, pero es importante el crecimiento que tienen entre el 20 y el 22, ¿no? Ya es mayor el crecimiento. Ok, bien, Javi. Puedo intentar. Es que según yo, o sea, los primeros deciles eh, aumentaron, o sea, el número de gente en pobreza aumentó por las cifras de 2016 a 2022. Igual la gente que era, o sea, con mayor nivel de ingresos, ¿no? Fue Pero ese es disminuyendo. ingreso. Ah, ¿es ingreso? Ese es ingreso. No es población. Ah, pensé que era población. No, es ingreso. Ah, no, se cancela. Sí, porque si imagínense, nos estaría diciendo que en el decil tenemos a 200.696. Ajá. Ay, Puedo intentar. ok. Está bien. Por parte de
del ingreso total, vemos que hay un tipo estancamiento si lo vemos nada más los datos, porque pasamos de 63 en 2016 a tomar otra vez 63 en 2022. Pero si vemos, bueno, si contrastamos el decil número 1 y el decil número 10, en el 2016 el decil número 1 tiene 11 y el 10 231. Y si hacemos la comparación con el 22, el 1 sube a 13 y el número 10 baja a 200. Y ya viéndolo con el coeficiente de Gini, vemos que si bien no creció este ingreso, pero sí disminuyó la concentración por parte del decil número 10, pasando un poquito al decil número 1. Y también viéndolo también en el decil número 5, vemos que incrementa. Los que están bajando es el decil número 10, así que es como una redistribución, por decirlo así. Sí, pero fíjense que hay algo muy importante, chicos, y es con la referencia a la pregunta que hizo Ale. Un coeficiente de Gini menor tiene que ir asociado al ingreso. Porque aquí lo que podemos ver, o sea, de entrada, lo que vemos es que la crisis 2018 a 2020, Mike lo dijo muy bien, tenemos un estancamiento, ¿no? Básicamente el ingreso no ha crecido. Del 2016 al 2022 el ingreso no ha crecido o ha crecido muy, muy poquito. Y eso fue derivado de la crisis, ¿no? En la crisis a todo el mundo le pegó, pero a unos les pegó más que a otros. Si ustedes lo ven, el ingreso, el decir del ingreso 1, básicamente se mantuvo. Es más, recibieron ayuda del gobierno y no la pasaron, sí la pasamos mal, no lo voy a generalizar, pero no la pasaron tan mal, porque su ingreso se mantuvo, insisto, en promedio. Y eso es lo malo de los promedios. ¿Quién sí vio disminuido su ingreso? Los deciles más altos. Porque el decil más alto tuvo una caída de 45,000 pesos en promedio al trimestre. Es decir, pasaron de 231,000 en 2016 a 186,000 pesos en 2020. Sí tuvo una caída considerable. 45,000 pesos es alrededor de ¿cuánto? ¿Qué porcentaje será? ¿Como el 30%? No, como el 20%, ¿no? Porque son 231 por punto 4, debe ser como el 20%, más o menos. Entonces, fíjense, el decir 10 tuvo una caída importante. Pero aquí es a donde viene la otra trampa de ese coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini no se trata de que la gente rica se haga más pobre, sino de que los pobres se hagan más ricos. Esa tendría que ser la ecuación. Porque entonces aquí a lo que nos lleva esta trampa, malamente, es a esta caída en el coeficiente de Gini. Que cuando nosotros lo vemos de punto 45 a punto 41 decimos, la distribución del ingreso mejoró, hay una mayor igualdad en el ingreso. Estadísticamente el dato es cierto. Pero ¿qué pasa con la pobreza entonces? Vean y busquen así de manera muy rápido cuál es el índice de Gini para, y creo que lo hicimos en la primera clase o en las primeras clases. ¿Cuál es el índice de Gini? Vamos a suponer para Nigeria. $35.3510. Fíjense, el índice de Gini para Nigeria es .3510. ¿De cuánto es su PIB per cápita? ¿Cuánto? $2,065. .3510 con 2,065. Sí. Con $2,065. Esto nos dice que Nigeria es una nación igualitaria. Pero este es del 2018 y lo de abajo es del 2021, no varía. Pero no ha cambiado tanto la situación, ¿no? A lo que voy es,
Este índice nos estaría diciendo que Nigeria es una nación con un ingreso más bien redistribuido, ¿no? La mayor parte de la población gana $2.065 en promedio. Pero eso no quiere decir que la gente viva bien. Si ustedes se van ahora a buscar el índice de Gini de Suecia, oscila entre el punto 21 y el punto 27. punto 21 y punto 27. Fíjense, el índice de Gini de Suecia va entre punto 21 y punto 27. ¿Y de cuánto es su PIB per cápita? $61,000. $61,000 en promedio. Entonces, esa es una trampa. Cuando nosotros vemos un índice de Gini que es bajo, pero tienes un PIB per cápita que está cayendo, hay una contradicción ahí. Porque no quiere decir, o sea, la nación es más igualitaria porque la gente se está empobreciendo. Cuando la idea es que la nación sea igualitaria, pero que la gente se está enriqueciendo. Ambos sectores se están enriqueciendo, o por lo menos el decir más pobre esté enriqueciéndose, pero que el decir más rico no se empobrezca. Ahí nos estaríamos hablando de una sociedad con mayor igualdad. Mike. Ah, sí, como dijo en el decir uno, por los apoyos del gobierno, no se podría tomar como no sé, tendríamos que ver si después de que quiten esos apoyos, después de la pandemia, reboten hacia abajo o Exacto. si se pueden mantener. Exacto. Ahí está el otro análisis de política pública, la evaluación de política pública. Porque, ¿qué va a pasar una vez que, por ejemplo, la situación de las personas con menores ingresos ha mejorado así? En función de que muchas veces de las transferencias, ¿no? ¿Qué pasa si yo quito estas transferencias? ¿Eso mejora o no? Si yo quitara las transferencias, probablemente mi índice de Gini crecería otra vez. Porque ese es un efecto, puede ser un efecto rebote, ¿no? Es como cuando decimos el efecto estadístico. ¿No? O sea, aquí tenemos que pasamos al punto 415, punto 402, podemos decir, bueno, la situación va mejorando, porque hay menos desigualdad. No, no es que haya menos desigualdad, es que los deciles ricos están empobreciéndose y los deciles pobres siguen igual, o han mejorado muy poquito. Aquí la idea para que esto tuviera efecto es que los deciles pobres aumenten su riqueza y los deciles ricos por lo menos no la disminuyan. Si el decil más alto está disminuyendo su riqueza y el pobre se está manteniendo, no hay efecto de política ahí, ¿no? O sea, no hay eso. Entonces, esa es una trampa y precisamente con esto contrastan los datos de Coneval, porque me estás diciendo que la pobreza disminuyó en 5 millones de personas, o 5%, no recuerdo bien cuál era el dato, pero eso lo contrasta. O sea, la población está empobreciéndose. Entonces, si la población rica se está empobreciendo, ¿cómo es que la pobre ni siquiera crece? Su ingreso se mantiene. Entonces, ahí hay un contraste y una incoherencia en la estadística. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, estos datos, chicos, pues son datos mensuales. ¿Son datos mensuales? No, lo peor es que son datos trimestrales. Entonces aquí vemos, si nosotros nos vamos a datos mensuales, fíjense, esto es por hogar, chicos, por hogar. Un hogar gana en promedio al año, si es un trimestre, pues esto hay que dividirlo entre 3, entre 4, ahí está, estaríamos ganando $15,891, perdón, pesos, yo traigo la usados, 15,891 pesos en promedio en 2016, ¿no? Y dices, bueno, con 15,000 pesos no está
está mal la situación, pero acuérdense que esa es la trampa del promedio. El punto es que el decil más pobre vive con 2.785 pesos al mes. El promedio al día, ¿con cuánto vive el decil más pobre? Pues aquí nada más hay que hacer las cuentas, ¿no? Si una persona pobre vive con 2.785 pesos al mes, entre 30, 68, 70. pues una persona pobre va a vivir con 92 pesos al mes, al día. Por hogar. Por hogar. No es por persona, es por hogar. Entonces, un hogar, en general, ¿cuántos integrantes tiene? Vamos a suponer 4 en promedio. Es decir, una persona del vecino 1 estaría viviendo con alrededor de $18 pesos al día. Y con 18 pesos al día no puedes satisfacer tus necesidades ni siquiera básicas, ¿no? Esa es la pobreza en México. Eso es precisamente estos grupos de la población que la pasan mal. Un grupo o una familia del decil más alto pues vive con 1.926 pesos al día. En promedio 500 pesos por persona, ¿no? Si fuera una familia de 4 integrantes, 500 pesos por persona, pues bueno, pues no está mal, pero sí satisfago todas mis necesidades básicas, inclusive me voy a conciertos, me voy, no sé, ¿no? A donde ustedes les guste. Y bueno, esa es la población en México, esa es la pobreza que hay en el país, ¿sale? Entonces, ¿cómo la ven? ¿Ha mejorado la situación? Ahora, si lo contrastamos, y fíjense en pandemia, esto va a ser para 2016 y vámonos a 2020, que fue el año de pandemia. Esto lo voy a dividir en automático entre los 120 días, ¿no? Que componen el, no 160 días, no sé por qué yo traigo las ideas todas tardes. Fíjense cómo bajó el promedio de ingresos de las familias. Es decir, esa crisis de hace 4 años nos pegó a todos de una manera brutal. O sea, en promedio pasamos de gastar o de tener ingresos de 530 pesos a 359 pesos. ¿Hubo una caída de qué porcentaje? ¿Cómo saco la tasa de crecimiento? Ayúdenme. Sí, es año final. Ajá. Entre inicial. Ajá. Sí. Menos 1. Perfecto. Bueno. ¿No? Ahí tenemos mi tasa de crecimiento. ¿Por qué nada más es un año? Tuvimos una caída del 32% en el ingreso, en términos promedio. ¿Ok? ¿Qué pasó en los demás rubros? Fíjense aquí en dónde se da la caída. Esto es lo importante que veíamos. Esa crisis a todo el mundo le pegó, porque por supuesto la persona pobre la pasó bastante mal, pero la persona con mayores ingresos pues tuvo un ingreso, una caída todavía más fuerte, 40%, ¿no? Entonces, en 2020 pasaron de tener un ingreso de 92 pesos a 71 pesos por familia. 71 pesos por familia fue alrededor de 15, como de 16 pesos, ¿no? 17. ¿Ok? Por persona. Entonces, sí, la situación sí les pegó a todos. ¿Qué hacemos ahí con esa población con menores recursos? ¿Ustedes en qué decir se encuentran? Se puede poner en el 350. Es ¿Te gusta entre los 160 por los 3 trimestres? No sé, valor por ahí, ¿no? final del Pero son 4 trimestres. Bueno. Les digo que tengo Bueno. los datos. Y yo les estoy contemplando medio año. ¿Comento?
No, pero no podría aumentar. A ver. El 320, entonces el dato de acá está mal. No sé si se está interpretando. No lo decimos mensual. Tu dinero. Vamos a revisarlo, porque aquí hay algo que está mal. Aquí está el error. Porque decimos entre 4, y son 4 trimestres económicos. Son 4 trimestres, cada trimestre está compuesto por 3 años. Ahora, sí, ahí está. Bueno, fíjense, 123 pesos por familia del decil 1 en el 2016, 126 pesos por familia del decil 1 en el 2020. El ingreso del decil 1 aumentó 2%, el ingreso del decil 10 disminuyó 19%. Ajá. En promedio, el ingreso de todas las familias en México disminuyó 10%. Pero bueno, aún así la situación pues no mejora mucho, ¿no? Decir que vives con 126 pesos o que tu familia vive con 126 pesos al día, pues no es nada optimista. ¿Ustedes en qué decir se encuentran? No me lo digan, solamente piénsenlo. ¿En qué decir del ingreso se encontrarían sus familias? Decil 1, probablemente si vivieran en el decil 1 no podrían venir a la universidad. Probablemente, ¿no? Decil 2, 214, quizá con un esfuerzo muy sobrehumano podrían venir a la universidad con 214. Decil 3, yo pienso que hacia grandes rasgos ustedes deben estar como entre el decil 4, entre el decil 3 y decil 4 para arriba. ¿No? Ya con un decil 3, tu familia tiene en promedio ingresos diarios de 282 pesos. Con 282 pesos a ellos ya probable que algo alcance, ¿no? Para que vayan a la escuela. ¿Vale? Entonces, casi me están pegando al decil 4 de la población en adelante. ¿De cuánto lo dividió, perdón? Entre esta la dividimos entre 90. Ya, porque este es diario, Mario. Este es diario. Este también es diario. Y este de acá es mensual. ¿Y cuál es la fórmula de la columna? Esta, para la tasa de crecimiento, es valor final entre valor inicial menos 1%. Ahí porque solamente es un año también. Acuérdense que cuando son más años, ¿cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, vamos a comparar, vamos a hacerlo con 2016 y 2022, ¿ok? 2022. Aquí tendríamos el ingreso de 2022 entre 90. Ahí está, tenemos un ingreso de 707 pesos. Sí, es que no ha mejorado, o sea, es marginal. Ok, si yo quisiera hacer cómo ha crecido el ingreso de las familias de 2016 a 2022, ¿cuál sería la fórmula, chicos? Tasa de crecimiento del 2016 al 2022. Ahí ya no tengo valor final y valor inicial, porque ya tengo un conjunto de datos, ¿no? Al interior, un conjunto de años. Entonces, si yo les pregunto, dime en cuánto ha crecido el ingreso promedio durante este periodo, ¿qué fórmula utilizo? Una tasa de crecimiento sí, pero es promedio. Entonces va a cambiar respecto a la fórmula anterior, que solamente fue valor final entre valor inicial menos 1%. Aquí va a cambiar y vamos a tener valor final entre
valor inicial, ¿ok? Aquí lo vamos a elevar, chicos. Déjenme acuerdo en esta computadora con cuál era. Lo vamos a elevar entre 1, más bien a la 1, entre el número de años que hay, es decir, 2020 menos 2016 son 4 años, ¿ok? Entre 4 años, le cierro con otro paréntesis menos 1 por 100. Porque 6 es 2020, sí, 2022, disculpen. Ahí está. ¿Sí? ¿No, verdad? ¿Esto? ¿Sí te sale así? Entonces, en esos 6 años, ¿en cuánto creció ¿No? nuestro ingreso? Pues la mitad. Ujú. Ahí está. Todo tu dinero. Si quieren que le haga zoom o algo a alguna parte, me dicen. Ay, a la fórmula, por favor. Ahí está. ¿Cuánto te salió ahí? Eso nada más dividió el valor entre 90. ¿Por qué no le dividiste entre 90? Sí. Pero a ver, aquí está mal algo. Borrar todo. A ver. 2016 así, güey. Esto entre 90. 700. Ahí está. Y luego. mm, Ajá, ¿ya lo puedo contar? no. Ok. Ahí va, ahorita, espera. Ah, sí, también no se ve bien. ¿Qué se mandaste tú? Te mandé otra vez. Sobre 4. ¿Cuánto sale? 0.034. ¿Sí te quedó? A ver, vamos a abrir 3 paréntesis, Ajá. ¿sale? Ponemos valor final Ajá. entre valor inicial, cerramos el primer paréntesis, Ajá. elevamos, Ajá. paréntesis, Ujú. 1 entre los años que comprende el periodo, que serían 6, cerramos el paréntesis, cerramos otra vez el paréntesis, menos 1, cerramos, por 100. Ah, ya es que lo estaba dividiendo entre 4. Entonces, sí, ya. Sí. ¿Vale? Ok, bueno, y según esto, ¿cómo se comportó nuestro ingreso? ¿Cómo ha crecido nuestro ingreso en promedio? Si ustedes fueran asesores de campaña de las candidatas, ¿cómo utilizarían esa información? Pues depende. A favor y en contra, a ver, a favor y en contra, ¿cómo lo utilizarían? Ustedes tienen que defender sus argumentos, aunque estén mal, pero tienen que defenderlos. Si estuvieran a favor, ¿qué dirían? Pues que creció, ¿no? Que creció Vamos a suponer que quieren apoyar a Claudia Sheinbaum. ¿Qué dirían? A ver. Andrés Manuel López Obrador aumentó el ingreso de los de
Voy a cambiar el índice de la pobreza. Ajá. Aunque haya sido 3, 2%, pero pues se puede decir que aumentó su ingreso. Ok, que aumentó 3% su ingreso. Ok. ¿De la clase media? Se mantuvo. También aumentó un 1%, pero también aumentó. Ok. Pero fíjense aquí cómo se va a ir dando la historia. Tenemos eso y luego tenemos inflación. ¿Ok? ¿Vale? ¿De cuánto fue la inflación? Vamos a suponer ahora que estamos en contra. Ese es el argumento a favor de Sheinbaum. Ahora estamos a favor de Xochitl. ¿Qué dirían? ¿Cómo utilizarían la estadística? Pues, A ver, Ailey. ¿Cómo utilizarían la estadística a favor de Xochitl? Yo creo que la inflación pues, es más grande que la tasa de crecimiento y el poder, bueno, el poder adquisitivo sigue disminuyendo. Ajá. Pero ya dieron los datos. Porque las personas que no le das un número, dice, pues quién sabe qué tal es la inflación, ¿no? Hagan su labor de convencimiento, a ver. Al final, fíjense, al final podría parecer un ejercicio como, bueno, ¿qué tiene que ver? Es que ustedes pueden trabajar en muchos lados. No solamente pueden trabajar para una empresa. Si trabajan para el gobierno, si trabajan para encuestadoras, tienen que manejar todos estos datos. Y este tipo de información, por ejemplo, es decirles, bueno, el ingreso en realidad no creció. O sea, crecer 0.3% es no crecer nada. En promedio eso es no crecer nada, ¿no? Si estuviéramos a favor, diríamos, no, el ingreso, el presidente cumplió su promesa de campaña porque a las personas más pobres les mejoró su ingreso 3% al año. Pasamos de, ¿cuánto? 123 pesos en 2016 a 126 pesos, no, a 149 pesos en 2022. Cumplimos. Y ahí va toda la gente a votar. Sí, vivando, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si estamos en el otro lado? ¿No sería más correcto comparar del 18 al 22? Si sería por gobierno. Ajá. Porque pues lo dice así, pues siguen siendo medio chapos los resultados, pero ya mejoraron. Ajá. Y aquí, por ejemplo, para defender a AMLO, pues del 16 al 18 había una tendencia negativa y no había crisis. Y aquí, en el 18 al 22, hubo una tendencia positiva. Ajá. ¿Y de cuánto mejora el ingreso? Si lo hago del 18 al 22, Pero pasa fíjate, Víctor, ahí está la otra trampa. Por eso es que ustedes, chicos, tienen que tener el feeling para la información. ¿Por qué? Porque sí lo puedes comparar desde el inicio del sexenio, ¿no? Y es válido. Pero el punto es antes de caer en una crisis. El análisis siempre tiene que ser antes de caer en una crisis. Porque el punto es ver si la situación mejoró a raíz comparado con la mejor situación que tenías previa a la crisis. Porque si tú comparas, por ejemplo, un año de crisis, vas a tener lo que en estadística y en economía se le llama un efecto rebote. Por lógica, tus números van a ser positivos. ¿Por qué? Porque estás partiendo de un valor negativo a uno positivo, vas a decir, no, pues no, te está yendo de maravilla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Previo a la crisis. Previo a la crisis era cuando tú tenías mayor estabilidad. Entonces, ahí también tengan cuidado. Es bueno, y ahí es en donde entra el trabajo de los mercadólogos, ¿no? Porque los mercadólogos utilizan los números a su favor. Digo, los utilizan a su favor porque ellos no saben sacar las estadísticas. Pero hay personas que les sacan las estadísticas y entonces dicen, bueno,
Esta tendencia nos favorece más. Hay que dar el dato de estos años. Y la población en general no va a saber manejar los datos. Pero ustedes como economistas o como analistas de datos, sí tienen que saber si esa información es real o está amañada y está trucada. Porque eso es en realidad lo que pasa en todas las campañas políticas. Todos damos la peor información o la mejor información de acuerdo a lo que nos conviene. Pero como científicos o como profesionistas tienen que ser objetivos. Y aquí el dato es de 2016, que sí, estaba un periodo bueno de la economía, pues a 2022, en donde ya la economía se supone se recuperó, la economía sigue mal. El ingreso no ha mejorado. Y si nos vamos a comparar con tasas de inflación, pues en realidad ese incremento en el ingreso está muy por debajo de la tasa de inflación y tenemos una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, de nada sirve que tu ingreso esté subiendo o que tu salario mínimo suba por decreto cuando tu inflación está en sentido contrario, ¿no? La inflación que está minando ese incremento del salario. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces tenemos eso por decirles, este va a ser el ingreso y fíjense sin transferencia, chicos. Acá tenemos el panorama con transferencias. Fíjense las transferencias cómo son importantes para la población más pobre. En el decil 1, en 2022 tuvimos transferencias por 13, más bien, con transferencias 13,411 pesos. Ahí va la pregunta que dice Mike. Quítenle las transferencias y ven en cuánto queda. En 4,000. En 4,392 pesos. Vaya. Y creo que, así como dice este Milton, puede caer en un error o, bueno, un mal manejo de la información porque, claro, las transferencias van a durar en este gobierno y o si lo pierde, pueden utilizar ese mismo discurso así de, es que miren, nosotros sí logramos hacer esto, sin siquiera ver si ese gasto fue algo permanente, no solamente un choque que se absorbió después de que se retiró el impulso. Exacto. Y además va a tener otra repercusión también importante, porque le está pegando a la política fiscal. O sea, la política fiscal siempre va a absorber todo esto, ¿no? Entonces aquí tenemos transferencias que están siendo alrededor de 9,000 pesos. 9,000 pesos de ingresos por transferencias. Es decir, estas personas, el 60% de sus ingresos lo cubren las transferencias públicas. Ajá. O las transferencias internacionales a través de remesas. Entonces, pero también vamos a ver que las transferencias, fíjense que es algo muy interesante, cómo se manejan. Vamos a ver el cuadro 1, el 2.1, y noten ustedes cómo son de regresivas las transferencias y lo que se necesita hacer en cuanto a cómo se otorgan las transferencias. Fíjense, vamos a partir de 2016. 2016 teníamos decil 1, 11,141 pesos con transferencias. Decil 10, 231,226 pesos. ¿Ok? Bueno, vámonos al cuadro 2. 231,000, no se les olvide el número. Cuadro 2, 209,000 sin transferencias. ¿Cuánto está recibiendo el decil 10 de transferencias públicas? 22,000 pesos. ¿Y el decil 1? 7. Es decir, en términos proporcionales, el decil 1 recibe aproximadamente el 60% de sus ingresos a través de transferencias. Pero en términos absolutos, el decil 10 recibe 3 veces más transferencias que el decil 1. Y ahí hay una situación regresiva de transferencias. Pueden ser transferencias internacionales, pueden ser transferencias públicas, eso hay que irlo desmenuzando. Pero ahí tenemos un problema muy importante,
Porque las personas con más acceso a la información son las que van a recibir esas transferencias. ¿Por qué? Porque adultos mayores, puede ser que tú no lo necesites. Si tú eso lo cobras para dárselo a alguien que lo necesite, pero que no tenga el acceso a ese dinero, está bien empleado. Pero ¿qué pasa en los deciles más altos? Yo soy adulto mayor y por ser adulto mayor, porque además la política es no discriminatoria. Si tú no le das el apoyo a un adulto mayor, estás discriminando. Y la política ahí tiene una laguna y falla. ¿Por qué? Porque ese adulto mayor, tú ya le estás dando una transferencia que en absoluto necesita, porque su nivel de vida es muy alto, ¿no? Tiene ingresos alrededor de, si lo vemos por trimestre, serían alrededor de 70,000 pesos al mes. Entonces, a esos 70,000 pesos tú le estás poniendo 7,000 pesos más, es decir, 10% más del ingreso que ya tiene. Ese adulto mayor probablemente no necesite ese ingreso o esa familia, pero debido a la falla en la política pública, esa persona tiene perfectamente acceso a ese ingreso, por la situación de ser una persona dentro de la categoría de adulto mayor. ¿Ok? Entonces ahí hay un tema muy interesante. ¿En dónde está fallando la política? ¿Y por qué las personas con mayor ingreso son las que tienen, en términos absolutos, las transferencias más fuertes? Mientras que las personas más pobres, pues se van con lo que les va a quedar, ¿no? Entonces ahí hay un tema realmente relevante. Si nos vamos al último año, en el último año son 180,000 contra 200,000. Es decir, siguen siendo 20,000 pesos de transferencias. ¿En dónde está el discurso de que las transferencias se van únicamente a los pobres? La ecuación no ha cambiado. Han caído los ingresos por fuentes de trabajo, pero no por transferencias. Siguen siendo y se siguen manteniendo en 20,000 pesos. Ahí hay todo un tema de análisis para evaluar por qué las transferencias y cómo se está moviendo la dinámica en cuanto a ingresos de las familias. Esto es sin transferencias. Y sin transferencias, pues fíjense, simplemente el decir uno ya no existiría. Nadie puede vivir con 4,392 pesos al trimestre y al mes pues serían alrededor de 1,300 o 1,200 y al día 40 pesos. 12, ¿no? ¿No? Y entonces si yo tengo una familia con 40 pesos, quiere decir que cada uno de mis chilpayates va a vivir con 12 pesos, 13 pesos. No se puede vivir así. Las transferencias públicas son fundamentales para estas personas de menores ingresos. Decir 1, probablemente decir 2, son las que son importantes. Las demás personas, pero para decir 1 es fundamental sí o sí la transferencia. ¿No? Ahora, otra de las cosas también es que esto se podría ir disminuyendo con creación de empleos. Mientras tú no tengas una política de empleo, va a ser muy difícil que estas familias puedan salir de esa círculo de pobreza. Entonces, ¿qué se van a llevar ustedes de tarea, chicos? Van a hacer la evaluación en términos de ingreso trimestral sin transferencias. Lo mismo, van a hacer sus porcentajes, van a ver cómo se van comparando. Pero a mí lo que me interesa mucho es que aprendan a interpretar y que le saquen jugo, aunque esté mal, pero que empiecen a decir, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estas familias tienen más ingresos que estas? ¿No? O sea, empezar a hacer el análisis más allá de lo que la cifra únicamente les da, sino que precisamente ustedes analicen ese resultado. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces se van a llevar el 2.2 de tarea para evaluar y el 2.3 y el 2.4. El 2.4 ya es parte del 2.1, ya es como el resumen del 2.1. ¿Ok? Y fíjense que los índices de Gini cambian, ¿no? Fíjense, ahí el índice de Gini sin transferencias por persona
pues la pobreza sigue igual. Tenemos un nivel de pobreza bastante alto, 0.45. Acá mejora un poquito cuando le dan a la población transferencias. Pero quítale las transferencias y las personas, la pobreza aumenta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver para la próxima semana, vamos a seguir con esto y con la parte estadística que tenemos que continuar. Y después vamos a desagregar la información aquí, en deciles por hogares, según las principales fuentes de ingreso, de dónde la gente está obteniendo sus ingresos. El decil 1, de dónde lo obtiene, el decil 2, qué es lo que potencializa el ingreso de cada decil. Y después, el gasto. ¿Cómo estamos las familias gastando? ¿Ok? Perfecto, chicos. Pues entonces es todo por hoy. ¿Sale? Para que no se aburran, porque hoy sí la almohada la tenía pegadísima a la cabeza.